Vamos a empezar, hermanos, porque se nos va el tiempo y después ya no hacemos, no le avanzamos, no hacemos este, nada, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, ¿les parece? Muy bien. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. Eh, Vamos a hacer una oración, Señor, te damos gracias por el tiempo que nos das en este lugar, gracias por este evento, Señor, que sin duda nació en tu corazón, Señor, y es para bendecir no solo nuestras vidas, sino bendecir, Señor, a aquellos que no te conocen, Señor, aquellos que necesitan de ti, Señor. Pedimos que sea un taller, Señor, que sea de bendición, Señor, para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su lugar, por favor. Sale pues, hermano. Muy bien, vamos a comenzar, hermanos. Evangelismo, ¿verdad? Evangelismo. Sabe que cuando hablamos sobre evangelismo, hermanos, pues estamos hablando de lo que es el gran mandamiento, ¿verdad? Que dice la Biblia cuando Jesús iba a ascender, cuando Jesús resucita, hermanos, y deja un mandamiento, y el gran mandamiento, por tanto, id y qué, hermanos, hacer discípulos, ¿a dónde? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, quiero que me acompañe a Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 22 y versículo 23, por favor. Y quiero que alguien así con voz bien fuerte lo pueda leer, por favor. Primera de Corintios 9, 22 y 23, hermanos. Fíjese lo que está diciendo. El pasaje nos está diciendo que se ha adaptado según la circunstancia, ¿verdad? Y que nosotros debemos entender esa parte en el aspecto cultural. Eh, si usted está en este taller es porque a usted le interesa predicar el Evangelio y poder llevar este mensaje a las personas que lo necesitan, pero estamos posicionados en diferentes puntos. Dentro de la cultura, hermanos, ¿quién me abre esto, hermanos? Ay, voy a estrenar. En la iglesia me los dan usados. Este, tenemos que especificar, hermanos, puntos muy interesantes, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que es el concepto de cultura? ¿Eh? Cultura, hermanos, es todo lo que el hombre hace. A ver, repita conmigo, cultura es todo lo que el hombre hace, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en México tenemos una cultura dominante, hermanos, ¿sí? Nosotros tenemos una cultura dominante, ¿sí? Eh, Dentro de esta cultura dominante entra el lenguaje, porque recuerde que cultura es todo lo que el hombre hace. Vuelvo a repetir conmigo, cultura es todo lo que el hombre hace. Entonces,
En México, ¿cómo hablamos, hermanos? Lenguaje. Lenguaje. Aquí tenemos a una persona que es de otro país y la cultura del lenguaje es muy diferente a la de nosotros. Y probablemente usted va a escuchar palabras que para nosotros son malas, pero para ellos son buenas. Y él va a escuchar palabras que para nosotros no son malas, pero para ellos son malas. Entonces, de forma general, México tiene una cultura dominante en qué, hermanos? En lenguaje. Tiene una cultura dominante en religión, hermanos. ¿Cuál es la, dentro de la cultura dominante de Estados Unidos, cuál es la religión allá? El cristianismo, hermanos. Pero en México, ¿cuál es? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que empezar para poder llevar un evangelismo efectivo, tenemos que situarnos y entender la cultura, hermanos. Por ejemplo, aquí no, pero allá en Delicias, ¿verdad? Cuando yo empezaba a evangelizar en las calles, que fue donde yo empecé a predicar en las calles, llegaban unos bien agresivos. Llegábamos a una casa y allá es muy común que tengan a la Virgencita y que tengan unos santos allá afuera. Y llegaban mis compañeros y empezaban a atacar a los santos, hermano. ¿Usted cómo cree que era la respuesta de ellos? Mala. Porque íbamos agresivos contra algo que ellos han creído toda su vida. Porque la cultura, hermanos, dominante de México es el catolicismo. Y esto nosotros tenemos que comprenderlo muy bien. ¿Cuál es la cultura dominante, ¿sí?, de nuestro país? Ahora, solamente voy a tomar estos dos temas. Dentro de la cultura dominante, después, empieza lo que son subculturas, ¿sí? ¿Qué es subcultura? Lo que está por debajo de la cultura. Entonces, por ejemplo, antes era mucho el machismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y era una parte de la cultura de México. Entonces, hermanos, de la cultura dominante debemos entender que hay subculturas. Y aquí es donde nosotros vamos a profundizar un poquito más. Las subculturas, hermanos, son grupos que nacen debajo de la cultura dominante. Regularmente las subculturas tienen, hermanos, códigos. Por ejemplo, ¿cuántos tienen un grupo de amigos que tienen ciertos códigos que solamente ustedes entienden? Levanten la mano. ¿No? ¿O no son amigueros, hermanos? ¿No? Vamos a cambiar el tema entonces. ¿Cómo vamos a evangelizar si no hay relaciones? O sea, yo tengo un grupo de amigos en los cuales entendemos los chistes. ¿A poco no le ha tocado estar donde usted no es dentro de ese grupito de amigos y cuentan un chiste local y usted no sabe ni lo que están hablando o palabras claves? Bueno, dentro de la subcultura hay códigos, hermanos, ¿sí? ¿Hay qué? Su familia, hermanos, es una subcultura de la cultura dominante. Solamente le pongo un ejemplo. Cuando usted se casó, usted chocó una subcultura con otra subcultura. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Por qué? Porque los hábitos que se le enseñaron al hombre eran diferentes a los hábitos que se le enseñaron a la mujer. Entonces, dentro de la cultura dominante, juntamos dos subculturas. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Hay un choque, ¿sale? ¿Por qué? Porque traen sus propios códigos, traen sus propios hábitos y a esto se le llama subcultura. Y es importante, hermanos, este concepto, porque cuando hablamos de evangelismo creativo, tenemos que entender que donde nosotros vamos a ir a predicar esas subculturas. Y nosotros tenemos que adaptarnos, hermanos, a la subcultura a la cual vamos a predicar. Por ejemplo, dentro de la plática que yo tuve con los pastores, me decían que aquí hay personas que van a predicar a los centros de rehabilitación, ¿verdad? ¿Quiénes van a los centros de rehabilitación? Levante la mano. Muy bien. Cuando usted va al centro de rehabilitación y los pone a orar, ¿cómo le dicen a Jesús? A mí me ha tocado que cuando yo voy a los centros de rehabilitación, dicen,
Chuyito, échame la mano, Chuyito. ¿No? ¿No le ha tocado eso? ¿Sí? Los que han ido al centro de rehabilitación le ha tocado que usen ese tipo, a la pastora le ha tocado, ¿sí o no? Y si nosotros nos posicionamos en el punto de la religión del legalismo, vamos a decir, está mal, o sea, se va a ir al infierno por hablarle así a Jesús. Pero es la forma en que ellos hablan. ¿Cómo hablan? Jefecita. ¿Qué otras palabras usan personas, hermanos, que están en centros de rehabilitación? ¿Eh? Jefecita. Un lenguaje tipo cholo. ¿Quién fue cholo aquí? Para que ya se case, para que no esté cholo. Entonces, hermanos, pero si vamos, otra subcultura pueden ser, por ejemplo, centros de rehabilitación. Otra subcultura pueden ser profesionistas, hermanos. ¿Y cómo habla un profesionista? ¿Qué otra subcultura podemos ir a predicar, hermanos? Deportistas. ¿Qué más? No me los deje a mí solo. Hay que adaptar nuestro lenguaje, hermano. Ah, mire, aquí está ya. ¿Quién lo puso? Ah, un aplauso. Uno, porque después se la cree. Y, y después la vanidad y es pecado. No, muchas gracias, mijo. Entonces, hermanos, ahorita vamos a ver esto. Ahorita estoy apenas introduciendo esto. Yo sé que tenemos una hora, pero yo sí necesito que entendamos estas definiciones para poder nosotros adaptar nuestra predicación a la subcultura donde vamos a ir a nosotros a predicar. Por ejemplo, ¿a cuánto les gusta trabajar con niños? Díganme una forma creativa de trabajar con niños. Con figuras. ¿Qué más? Antes se usaban mucho los mopeds, ¿sí o no? Y hacían vocecitas. ¡Sí, hola, amiguitos! Dibujos. Lo siguen usando. Y verdad que no va a llegar con los mopeds y va a decir, hola, amiguitos. ¿Verdad que no? ¿Cómo vas a hablar, hermano? No, pues habla con vos. Ese era el gallo Claudio. ¿Quién es el gallo Claudio? Hola, amiguito. Pero hay que usar y adaptar nuestro lenguaje y hay que entender, hermanos, o sea, esto es bien importante, hay que entender la subcultura, hermanos, en la que nosotros estamos posicionados en ese momento para poder compartir y predicar el evangelio. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿No? Muy bien. El hospital es una subcultura, en el hecho, se vuelve una subcultura en el momento en que entran en ese tipo de situación o problemática. ¿Por qué? Porque están teniendo una misma vivencia. Entonces vamos a adaptar nuestra predicación sobre la sanidad. ¿Sí? Ahorita vamos a tomar unos ejemplos de lo que Jesús hizo, hermanos. Jesús predicaba de acuerdo a la situación y las personas. Y eso es bien importante porque a veces nosotros queremos centrar y cuadrar nuestra predicación con todos de la misma manera y no se puede, hermanos. Tenemos que adaptarnos. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de este taller, hermanos? Capacitar a los creyentes para comunicar el evangelio de manera ¿qué? Relevante, ¿sí? Dinámica, hermanos. ¿Cómo? Diga conmigo dinámica. Dígalo fuerte, dinámica. Y efectiva. Eso es muy importante, que la predicación sea efectiva. O sea, no estamos, hermanos, en la iglesia y usted está acostumbrado a durar 40. ¿Cuánto predican los pastores? ¿Cuánto predica el hermano? ¿Cuánto tiempo? ¿Eh? Sí, hermano, hay que orar por ti. ¿Cuánto predica la hermana? No, no quieras quedar bien. ¿Cuánto predica la pastora? Media hora. ¿Y Abraham? O sea, están ahí 1 hora 40. Si predicas 1 hora, hermano. Pero a lo que voy, hermanos, es que la gente, nosotros estamos acostumbrados a venir el domingo y luego con estos sillones hasta se queda, no, predico 1 hora en estos sillones y te aguanto, en estas sillas. Pero, hermano, nosotros estamos acostumbrados a venir a sentarnos y escuchar al hermano 1 hora y media. Ah, no era 1 hora, ¿verdad, hermano? Sí. Pero cuando usted trae una persona nueva, está acostumbrada a durar 1 hora, 40 minutos, 30 minutos sentado.
escuchando a una persona hablar? ¿Verdad que no? Y a veces nosotros cuando vamos a llevar este tipo de predicación, hermanos, queremos que la gente esté ahí sentada 30, 40, 50 minutos y que se esté, no. Y la gente no va a soportar, no va a aguantar porque no tiene el hábito y no tiene la costumbre. Entonces, por eso es bien importante que dentro de los objetivos, hermanos, llevemos el evangelio de una forma relevante, dinámica, pero efectiva. Y por eso nosotros es bien importante que empecemos a dominar este punto, la subcultura, y entender los códigos del lugar donde nosotros vamos a ir a predicar. Amén. Muy bien. Por ejemplo, yo estoy yendo a predicar a un centro de rehabilitación de menores todos los martes. Y la manera en que yo empecé a predicar ahí fue, llegué y puse un juego. ¿Sí? Puse un juego. Y se involucraron conmigo y un mensaje de 10 minutos y tuvimos resultado. Después llegué con un pizarrón y les iba a predicar que nosotros somos la corona de la creación. Y entonces empecé a pasar, a ver, tú dibújame una corona. Ahora tú ponle esto, tú ponle aquello. Y se involucraron, hermanos, se involucraron. Y conforme ellos iban dibujando, yo les iba predicando. Y cuando menos pensaron, yo ya les había dado el mensaje de salvación. Y ellos estuvieron participando dentro de la dinámica que puse yo ahí. Entonces nosotros tenemos que identificar. Y luego llevé una hermana de un instituto, es de la iglesia, está estudiando la escuela bíblica. Y le dije, dinámica, corta. Y, oh, hermano, se aventó un sermón como si estuviera en la iglesia. O sea, yo veía a los muchachitos. Y luego les decía, amén. Y los muchachitos nomás se volteaban a ver. Y yo pues atrás gritaba, amén, para que no se agüitara la hermana. Pero ya saliendo, hermanos, le empecé a explicar esto. Y es bien importante, hermanos, esto, identificar la subcultura y los códigos que tiene esa subcultura cuando nosotros vamos a ir a predicar. Entonces nuestro mensaje tiene que ser, hermanos, efectivo. Tenemos que utilizar estrategias creativas, hermanos. Aquí todos somos creativos, ¿verdad que sí? ¿Todos somos creativos? Además aquí, grupito los de atrás no me están diciendo nada, hermanos, ¿eh? ¿Verdad que sí somos creativos todos? Y los que no somos creativos, hermanos, yo no soy creativo, vamos a juntarnos con personas que sean creativas. O sea, yo me junto con mi esposa. ¿Por qué? Porque ella es bien creativa, yo no, hermanos. Yo no soy creativo. Yo sé improvisar, ¿sí? O sea, yo no vengo y digo, voy a hacer esto y esto y se me ocurrió esto y esto. No, hermano, no, yo no soy así. Pero cuando estoy ahí, hermanos, yo soy buenísimo para improvisar. Pero mi esposa no es nada buena para improvisar. Nomás cuando no hizo comida, ahí sí, nos improvisa todo. Pero, hermanos, ella es muy creativa. Y entonces nosotros debemos entender cuáles son para poder nosotros llevar un mensaje creativo, pero efectivo, debemos identificar cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Yo entiendo que una de mis debilidades es que yo no soy nada creativo, pero una de mis características o fortalezas es que yo soy muy bueno para improvisar, pero buenísimo. Entonces, nosotros, calmada hermana, me asusta, vengo acá bien. ¿Que me está diciendo ciego o qué? No. Ándale. ¿Sí alcanzan a ver, hermanos? ¿Sí? Amén, sí ven ahí, hermano. Ya hasta yo me perdí, ¿eres más para abajo? No tanto, más para arriba. Ahí mero. Bueno, dele más para arriba, es que se movió, hermana. A ver, dele para abajo. Ahí déjalo, ahí está bien, sin problema, ahí está bien. Entonces, hermanos, y nosotros debemos encontrar estrategias creativas, hermanos, que conecten con las necesidades actuales de la sociedad sin alterar el mensaje bíblico. Eso es muy importante. No debemos alterar nunca el mensaje bíblico.
como introducción, hermanos, debemos entender los tiempos en los que vivimos. ¿Sí? Algunos nos tocó vivir otro tiempo, o sea, por ejemplo, a mí, los celulares, hermanos, o sea, a mí me tocó ese inter de que no había celulares y luego ya había celulares. ¿A quién le tocó eso? En ese tiempo, hermanos, la mejor manera de evangelizar era a través de volantes, ¿cierto o no? Entonces, usted entregaba un volante y la gente lo leía. Ahora entrega un volante y ¿qué va a hacer? ¿Por qué? Porque le dan volantes de venta de pizza, le dan volantes de barberías, le dan volantes de ¿qué más? De créditos. Y luego llegamos nosotros dando un volante, hermanos. Yo no digo que no sea efectivo. Es efectivo en la subcultura adecuada, hermanos. Pero nosotros tenemos que identificar eso. Y entonces, en aquel tiempo, hermanos, no había una era digital. No había una era visual ni de sobrecomunicación como lo es hoy. Hoy te va a resultar más tal vez poner, por ejemplo, ¿qué es lo que más usaron para promocionar el Congreso? Digital. ¿Cuántos videos hicieron, hermano? Oye, está risa y risa el hermano Javier. ¿Cómo que no vas a venir? Vamos. Lo repetí, estaban mis hijos a risa y risa. Pero el asunto aquí, hermanos, es que antes, ¿cómo se promocionaban los eventos? Con cartulinas, póster, hermanos. ¿Por qué? Porque era diferente, hermanos. Estamos viviendo nuestros tiempos y nosotros tenemos que adaptar, hermanos, y procesar los cambios que tenemos hoy en día. En la introducción, hermanos, dice, vivimos en una era, ¿qué, hermanos? Visual. Y mire, esto es bien importante, esta parte. Y acelerada, hermanos. Vivimos en un tiempo bien acelerado. Y eso nosotros tenemos que identificar. Para poder ser creativos y llevar un mensaje bíblico efectivo, tenemos que identificar estas tres partes. El tiempo que nosotros vivimos es, ¿cuántos ven todos los días sus redes sociales? Levante la mano. Seamos sinceros, no es pecado, bueno, depende del tiempo que dure. ¿Verdad? Bájela. Estamos en una era visual, hermanos. Estamos en una era digital, pero sobre todo, hermanos, ¿cuántos nos decimos? Tan solo ahorita dijo la pastora cuando veníamos, el día se va, ¿qué, hermanos? Entonces vivimos en un mundo muy acelerado, hermanos. Entonces, una persona o un grupo, una subcultura que lleva una vida muy acelerada, ¿cómo tiene que ser el mensaje? ¿Largo o corto? Y a veces queremos que la gente se estacione, ¿verdad? 40 minutos porque voy a platicar y está la persona así como que ya se quiere y no te está escuchando. Entonces nosotros tenemos que entender estas tres características del mundo que estamos viviendo. Es visual, es digital y es acelerado. Entonces, las personas, hermanos, se comunican a través de imágenes, redes sociales, música y experiencia. Fíjese, vamos a pensar en Jesús, ¿sí? Vamos a pensar en Jesús. Aquí están los pastores y me van a ayudar. ¿De qué manera predicaba más Jesús? ¿A través de qué? Parábolas, imágenes. Y muchas de las cosas que él usaba era porque o lo estaba viviendo o lo estaba viendo. Por ejemplo, cuando Jesús dice en el Evangelio de Juan que él es el agua, ¿sí?, de vida, y que el que de él beba, de su interior correrán ¿qué? ¿Sabe qué estaba sucediendo en ese tiempo? Estaban en la ceremonia del agua. Cuando él dijo, yo soy la luz del mundo, ¿sabe qué se estaba llevando a cabo? La ceremonia de la luz. O sea, Jesús se adaptaba, hermanos. Cuando él dijo, del capítulo 1 al capítulo 12 de Juan, son 3 años de la vida de Jesús. Pero del capítulo 12 al capítulo 21 es una semana de la vida de Jesús. Entonces, en esa semana se da cuando resucita Lázaro, cuando vais, come a la casa o cena en la casa de Lázaro, se da la cena del Señor y se da también cuando habla que Él es la vid verdadera. Y algunos historiadores, hermanos, dicen que cuando Él está diciendo esto, va caminando por el valle rumbo al Getsemaní y que Jesús está viendo
un lugar donde hay muchas vid. Y entonces Jesús está usando la imagen que tiene enfrente para explicarle a sus discípulos, porque era una plática interna de grupo, y le dice: yo soy la vid verdadera, ¿sí? Mi padre es el labrador. Y entonces empieza a explicar el trabajo de la vid y el trabajo y separados de mí. Entonces Jesús empieza a explicar eso porque Jesús regularmente usaba lo que tenía y usaba donde estaba y la situación para poder predicar, hermanos. O sea, Jesús es un reflejo, hermanos, de la creatividad. Jesús es un reflejo, hermanos, de cómo llevar un mensaje creativo pero efectivo. O sea, díganme si esto no es efectivo. ¿A quién le cae bien gordo que gana así para escupir? Dígame si esto no es creativo. Y empieza a hacer lodo. O sea, ¿cuántas veces tuvo que escupir Jesús para hacer lodo y ponérselo en los ojos de aquel que estaba ciego? Dígame si eso no es creatividad. Dígame otro milagro que Jesús hizo, donde usó creatividad. El vino, ¿qué más, hermanos? El de 5 panes. ¿Mande? También. Que fueron, hermanos, y le cobraron. Entonces, Jesús, hermanos, es un reflejo efectivo de cómo predicar el evangelio de forma efectiva, pero con creatividad. O sea, usted analice la historia de Jesús, hermanos, hasta cuando entró al templo y empezó a aventar todo. O sea, si usted se fija, el mensaje de Jesús siempre era el mismo, con diferentes palabras, no cambiaba el sentido del evangelio, pero de una forma creativa, siempre era diferente. Y eso yo creo que es lo que más le ha costado a la iglesia hoy en día, poder cambiar, hermanos, las formas y hacerlo de una manera más creativa, sin cambiar, hermanos, la esencia del evangelio. Muy bien. El evangelismo tradicional, hermanos, sigue siendo valioso, pero necesita ser complementado con creatividad para llegar a nuevas generaciones. ¿Qué es evangelismo, hermanos? ¿Alguien puede leerlo? Déjame le muevo acá. ¿Qué es evangelismo, hermanos? Es la proclamación de las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo, invitando a las personas al arrepentimiento y a la fe, hermanos. Ese es evangelismo, eso es lo que tenemos que hacer, ese es el propósito de predicar el evangelio, hermanos. No es pelearnos, no es discutir, hermanos, no es hacer nada de eso. Es proclamar las buenas nuevas de qué, hermanos. ¿Por medio de quién? Invitando, hermanos, porque a veces lanzamos el anzuelo, pero no lo jalamos, y es bien importante siempre jalar el anzuelo. ¿Alguien ha ido a pescar? ¿A quién le gusta pescar? Cuando le empieza a picar, ¿cómo le hace, hermano? ¿Usted ha ido a pescar, hermano? ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando le empieza a picar, ¿cómo le hace, hermano? ¿Qué hace? ¿Le qué? ¿Por qué le jala, hermano? ¿Para que qué? Y poderse traer el pescado, hermanos. Entonces nosotros vamos, lanzamos el anzuelo y dejamos a las personas así como que ya entradas, y a veces ni siquiera hacemos la invitación, hermanos, para que conozcan a Jesús, hermanos, porque el propósito del evangelio precisamente es que las personas vengan a Jesús por medio del arrepentimiento y por medio de la fe. ¿Cómo podemos llevar, hermanos, esto? Creatividad. ¿Qué es la creatividad? Estamos viendo conceptos. Es la capacidad de generar ideas nuevas, hermanos, ¿sí? Originales y útiles para comunicar un mensaje o resolver un problema. Eso es creatividad, hermanos. Evangelismo creativo, ¿cuál es, hermanos? Es la aplicación de métodos, ¿qué? Innovadores, hermanos, ¿sí? Artísticos o contemporáneos para presentar el evangelio de manera relevante y atractiva sin comprometer su... Muy bien. Fundamento bíblico de la creatividad, hermanos. Jesús
Pablo y Natán. Y los profetas usaron métodos creativos como parábolas, historias, acciones simbólicas y conexiones culturales para transmitir la verdad de Dios de manera impactante. Por ejemplo, Jesús, ya dimos varios ejemplos de Jesús, ¿verdad? Ya vimos varios ejemplos de Jesús, donde Jesús usó la creatividad para llevar el evangelio. Vamos a hablar un poquito de Pablo. Vamos a imaginar a Pablo. Pablo es el apóstol de ¿quién, hermanos? De los gentiles. Y hay una historia, hermanos, donde él llega a cierto lugar a predicar y ellos tenían muchos dioses. Pero ahí, hermanos, había uno que decía el Dios no conocido. Sin ser Pablo y sin pensar en la historia, ¿cómo predicaría usted ahí? O usted diría, no, ya vámonos de aquí, pues tienen muchos dioses. Las potestades y los principados están bien fuertes aquí, vámonos, no hay unado ni orado, vámonos. No. ¿Cómo predicaría usted, hermano? A ver, vamos a participar. ¿Cómo predicaría usted? No me ponga de ejemplo a Pablo. ¿Cómo lo haría usted? ¿Cómo se llama, hermano? ¿Cómo lo haría Abel? No, eso es trampa, hermano. No se crea. A ver, alguien dígame. Usted, hermano, ¿cómo lo haría? A través de sus experiencias. O llegaría así acuchillando a todos. No, estos son idólatras y se van a ir al infierno y son unos pecadores y el lago de fuego y van a arder y como los chicharrones de las ramos. No, ¿verdad que no? ¿Qué hizo Pablo? Ahora sí vamos a pensar en Pablo. ¿Qué hizo Pablo, hermano? Ajá. Pero ¿cómo vamos a dar ese mensaje a ellos? ¿Qué hizo Pablo, hermanos? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Hizo referencia, usó lo que tenía, hermanos. Y fue creativo, usó referencia. ¿Qué ibas a decir, hermano? Fíjese, Pablo conocía el concepto de la subcultura, o en este caso la cultura de los griegos. Por ejemplo, cuando el Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando usa ese texto, el Evangelio de Juan, los griegos, hermanos, o la cultura o el conocimiento griego, para ellos, hermanos, el verbo era aquello que unía al hombre con Dios, que en este caso es el conocimiento. ¿Sí? Y entonces el Evangelio viene y dice que lo que une, hermanos, al hombre con Dios es Jesús. Por eso viene y usa el concepto del verbo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el griego, hermanos, estaba abierto a conocer más dioses. Estaba abierto a experimentar todo lo que fuera conocimiento, hermanos. ¿Me estoy equivocando? Entonces Pablo, teniendo este conocimiento, llega y hace lo que dice nuestro hermano pastor. Usa como referencia, hermanos, esa estatua al Dios no conocido. Y como ellos están abiertos al conocimiento y a la experiencia, Pablo viene y usa, hermanos, esto para presentar a Jesús. El Dios no conocido, ¿quién es? Jesús. Entonces, de forma creativa, Pablo empieza a expresar, hermanos, y empieza a predicar. Pero Pablo no era de los que lanzaba el anzuelo, hermanos, y lo dejaba ahí, se iba y ya no regresaba. Porque algo importante del evangelismo es que si tú empiezas a trabajar en un lugar, en una área, no te puedes retirar a la primera, tienes que seguir trabajando porque no puedes tirar el anzuelo y dejarlo ahí. ¿Tienes que hacer qué, hermano? ¿Para qué? Para que se enganche, hermanos. Y Pablo no era de los que llegaba y predicaba y se iba, ¿o sí?
los discipulaba. ¿Qué dice el gran mandamiento? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, hermanos, Pablo lo hacía. Natán, hermanos, cuando fue a confrontar a David, ¿qué usó? Una historia, hermanos. Había un hombre, las ovejas. Entonces Natán nos enseña que para dar el mensaje de Dios, porque Dios le reveló a Natán el pecado de David, pero verdad que Natán no llegó y le dijo: David, eres un pecador. No, ya no, hermano, ya dejar en paz. David, eres un pecador, adúltero y asesino. Así llegó Natán. ¿Cómo llegó, hermanos? Con una historia. Y lo que hizo David, se enojó, ¿verdad que sí? ¿Cómo que no? Y que este merece y no sé qué tanto. Y empezó a decir: ¿y ese hombre quién es? Eres tú, David. Se fija cómo llegó Natán a dar un mensaje bien complicado y bien difícil, hermanos. Bien complicado y bien difícil. Pero de una forma creativa dio el mensaje de Dios. Y luego los profetas, hermanos, usaban también historias, acciones simbólicas, hermanos, conexiones culturales para transmitir la verdad de Dios. Muy bien. Ahora, yo solamente puse algunos aquí, hermanos, hermano, no me asuste, iba a reprender al diablo. Algunos ejemplos, pero yo quiero que ahora usemos el pizarrón, hermanos, y que hagamos grupos, hermanos. A ver, ¿cuántos somos? A ver, del 1 al 5, hermanos, nómbrese. 1. No, 1. 3. Aunque no se quieran separar, hermanos. No, 1. Sí, 1. Su hermano. 5. 2, ¿no? 2, 3, 4 y 5. Y luego, la hermana de azul, 1, 2, 3, 4, 5. El hermano de atrás, 1, 2. Luego usted no participa, hermano. Sí, ándele. ¿Y de atrás también participan o no? ¿Sí? 3, 4, 5. Bueno, ahí está. ¿También él participa el de la cámara o no? Sí, bueno, 1. A ver, búsquense los unos, hermanos, y júntense aquí, los 2 allá, los 3, los 4 y los 5. Vamos a trabajar un poquito, hermanos, y vamos a trabajar esto de una manera más creativa. Los unos con los unos, los dos con los dos, los tres con los tres, los cuatro con los cuatro y los 5 con los 5. Y el que pierda le va a pechar la cena al pastor, pero el pastor invitado. Muy bien, hermanos. Miren, les voy a dar una locación a cada uno, ¿sí? Y me van a tener, son las 8:21, ¿hasta qué hora es, hermano? 8:30 ya nomás. Poquito más,
Tantos videos que hicieron para nomás. Ahí andan. ¿Eh? Si no se sale, no se acaba. Bueno, rápido, hermano, vamos a juntarnos. Es que tardamos mucho con la pantalla, tiene que darnos más tiempo. Muy bien, hermanos. ¿Dónde están los unos? ¿Dónde están los dos? ¿Dónde están los tres? ¿Los cuatro? ¿Y los cinco? Ah, están muy juntitos. Los cinco un poquito más atrás, hermanos. Muy bien. Los unos, hermanos, me van a dar un ejemplo, hermanos, de cómo se podría predicar el evangelio. Tienen dos opciones: en un parque, ¿sí? O en un mercadito, ¿sí? ¿Cuál escogen? Parque. Muy bien. ¿Dos? ¿Quiénes son los dos? Muy bien. Ustedes, hermanos, me van a decir cómo se puede predicar el evangelio, hermanos, en un entorno educativo, ¿sí? En un entorno educativo, puede ser en una escuela, en una universidad. Ustedes cojan la locación que ustedes quieran. Cómo pueden llevar el evangelio en un entorno educativo, porque también se necesita, hermanos. Se necesita eso, ¿sí? ¿Sí me explico, hermanos, o no? ¿Sí? Pueden empezar a trabajar, hermanos, ¿sí? Vamos a hacer la simulación, hermanos. Una estrategia, hermanos, de cómo. Vamos a crear, hermanos, ¿sí? No me deje todo a mí. Vamos a crear, ¿sí? Muy bien. Tres, ¿quiénes son los tres? Ustedes, hermanos, me van a dar, para que me ayuden a mí, una estrategia creativa de cómo predicar en un centro de rehabilitación de menores, donde hay niños adictos al cristal, hermanos, ¿sí? Y otra parte son, hermanos, niños en situación de abandono. Ese es el centro de rehabilitación donde yo voy a predicar. Niños de 9 años, les platico una nada más. Cuando uno cumplió años, un niño de 9 años, adicto al cristal, le llevamos un carrito Hot Wheels, hermanos, se volvió loco. Nunca había tenido un carrito en sus manos, nomás para que se den una idea. Cuando les llevamos su comida favorita, nos piden hot cake, nos piden pizza porque nunca la habían probado. Entonces, ese es el entorno que ustedes van a crear. ¿Cómo les predicarían a ellos? ¿Sí? Ustedes, hermanos, el 4, ¿quién es? Ustedes, ¿cómo predicarían en hospitales, hermanos? De una forma creativa, no tradicional. Vamos a volar la tapa, hermanos, ¿sí? Vamos a echarle ganas y vamos a trabajarlo. El 5, hermanos. El 5, ¿cómo predicar, hermanos, a través de las redes sociales? De una forma creativa, hermanos. ¿Sale? Y tenemos... ¿Creen que pueden en 10 minutos armar esto, hermanos? ¿Sí? Muy bien, tienen 10 minutos, hermanos. 10 minutos nada más. Listo, hermanos. Tiempo. Todos tomen sus lugares, hermanos. Les platico, hermanos, un poquito. ¿Alguien alguna vez ha empezado un negocio, hermanos, de ventas? Levante la mano. ¿Sí? ¿A quiénes son las primeras personas que les venden? A sus hermanos. ¿A quién más? A los vecinos. ¿A quién más? ¿Sabe por qué? A su familia. ¿Sabe por qué? Porque ese es un mercado natural. Entonces, una forma creativa, hermanos, de evangelizar es empezar con lo básico. ¿Cuál es mi círculo natural, hermanos? Muchas veces nosotros detenemos a predicarle a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. ¿A quién más, hermanos? ¿Quién es parte del círculo que usted tiene? La familia. Entonces, una forma creativa de predicar es empezar, hermanos, a predicarle a nuestro círculo natural. Que lo rechacen, ¿qué tiene? Pero usted tiene que cumplir con eso. Y esa es una manera, hermanos. Yo tengo actualmente un trabajo, hermanos. Y a muchos de mis compañeros ya los llevé a la iglesia. Y el otro día iba caminando por el pasillo de la empresa y me para
una compañera de trabajo que está en otra coordinación, así le llamamos nosotros, de ventas, y me para y me dice, Obed, ven. Y me dice, tú eres una persona que yo admiro mucho porque tú eres muy congruente con todas las palabras que tú dices. Digo, yo quiero ser como tú. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le doy el mensaje. ¿Por qué? Porque está abriendo la puerta, hermanos, para que yo le predique. Entonces, nosotros, el error más grande que ha cometido la iglesia, hermanos, es dejar de predicarle por medio al rechazo, por vergüenza y por muchas cosas al círculo natural que nosotros tenemos. Entonces, queremos ir a las plazas, sí, queremos ir a los hospitales, sí, pero también hay que predicarle a nuestro círculo, hermanos, natural. ¿Sí? ¿Estamos? Y si nosotros nos ganamos al tío, a la tía, al primo, hay que enseñarle eso. Y sabe, se vayan a la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque todos vamos a empezar a predicarlo en nuestro círculo. Bueno, 1. 2, hermanos. ¿Cómo vamos a predicarle a la sociedad? Hay que detectar la necesidad que tiene. Yo ahorita en mi ciudad he detectado, hermanos, que hay mucha incidencia en la drogadicción en menores de edad. Y si usted se pone a platicar con un adicto, hermanos, usted se va a dar cuenta que no se empezó a drogar a los 30 años, hermanos. La gran mayoría, si no es que casi todos, hermanos, el 99% fue en la adolescencia. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Entonces, ¿dónde está la necesidad? ¿Con quién tenemos que trabajar ahí? Entonces, yo traigo un proyecto ahorita en mi ciudad, ¿sí? Donde yo detecté eso y dije, de estos muchachitos a los cuales yo voy y le predico, salen, van a la iglesia, pero vuelven a caer. ¿Dónde está? El núcleo de la familia y la prevención. Tenemos que evitar que lleguen, hermanos, al consumo de las drogas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con un programa de prevención. Y yo ya estoy entrando al municipio, hermanos. De hecho, yo decía, ¿por qué voy a trabajar ahí? Porque mi trabajo es bien complicado y bien difícil, hermano, donde yo trabajo. Pero ese trabajo me llevó a que uno de mis clientes fuera el alcalde de la ciudad. Y el alcalde de la ciudad, al conocerme como vendedor y como pastor y saber el trabajo que hacemos con los comedores, me dijo que fuera a darle de comer, digo, porque ustedes están representando al centro, ¿verdad? Me dijo así, te quiero pedir un favor, me dijo el alcalde, quiero que les lleves comida a un centro de rehabilitación de menores. Entonces, mi trabajo me llevó, hermanos, a entrar ahí. Y el trabajo que yo tengo ahorita actualmente no es un trabajo que yo jamás pensé que iba a estar ahí, porque lo que yo vendo es muy complicado de vender. ¿Quieren saber qué vendo? No les voy a decir. ¿Eh? Sí. Servicios funerarios a futuro. Nichos, criptas y fosas. Yo jamás, y yo dije, ¿por qué me trajiste aquí, Señor? Y cuando yo vi hasta dónde me llevó el Señor ahí, y las puertas que me está abriendo, empecé a trabajar con un proyecto, hermanos, de prevención. Mi trabajo me abrió una puerta para entrar con el alcalde de la ciudad, y todo lo que yo voy y pido me lo dan. Y fue a través de mi trabajo. Entonces, esa puerta que se abrió, porque Dios abre las puertas, hermanos, a través de lo que menos esperamos, y ahora nosotros estamos creando un programa de prevención, pero que de los muchachitos que están dentro, estamos tratando de crear un programa también para trabajar con las familias, porque una de las preguntas que yo hacía con algunos amigos que tienen centros era, ¿por qué salen y vuelven a caer? Porque vuelven al mismo núcleo familiar, a las mismas costumbres, usanzas, y vuelven a caer. Entonces, nosotros estamos creando, bajo la necesidad donde Dios nos está llevando, un programa de prevención para que no lleguen a ese punto, pero que de los que ya llegaron a ese punto, estamos creando un programa, hermanos, para no trabajar con el niño que está en adicción, sino trabajar con la familia del niño que está en adicción. ¿Y eso qué nos va a llevar a nosotros el resultado? Que la familia cambie. Y es la manera creativa en que nosotros estamos empezando a trabajar y la guianza que Dios nos está dando para trabajar en esa área. No es fácil,
pero sé que lo vamos a lograr. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que detectar esto, hermanos. Uno, prediquémosle a nuestro círculo, hermanos, natural, ¿sí? Usted predique a su familia, predique a sus amigos, compañeros de trabajo, a todos. Pero también, hermanos, pídanle a Dios, oren a Dios para que les indique en qué área tienen que trabajar y sean creativos, hermanos, con lo que van a hacer. ¿Sí? Rápido, hermanos. El 1, ¿qué les tocó? El parque, hermanos. ¿Qué trabajaron, hermanos? Pues de que todos están divirtiéndose, están pues un parque recreativo, ¿verdad? Entonces, pues todos opinaron la manera como llegar, hablarles rápido, ¿verdad? De que pongan atención un momentito, no le vamos a quitar mucho tiempo. Y pues no sé, con un payaso o con dibujos, música, no sé, ¿verdad? Algo muy creativo ahí porque hay niños. O sea, hay de todo en el parque, es un momento que le vamos a dar rápido todo, creativo. Eso fue. Si estamos en un parque, hermano, yo cuando voy al parque no voy porque yo voy a ir, porque yo quiero estar ahí. No, o sea, yo voy porque llevo a mis hijos, hermanos. O sea, no es así como que yo quiero ir y quiero estar ahí en el parque. Pues no, hermanos, o sea, eso es porque mis hijos me dicen, papá, llévame al parque, mi hija, llévame al parque, prometiste que ibas. Y mi esposa y yo llegamos y nos sentamos y nos compramos algo. ¿Cierto o no? Entonces, ¿cuál es la clave para que los adultos puedan escuchar el mensaje ahí? Los niños. Entonces, nuestra creatividad y el evangelio tiene que ir en el parque dirigido a quién, hermanos. Y el niño va a jalar al papá, ¿sí? El 2, hermanos. El hermano. Escuelas, ¿verdad? Bueno, nosotros si vamos a una escuela iríamos como a hablarles de primeros auxilios. Entonces, traíamos un extinguidor, pensamos que íbamos a pasar. Mejor lo explicamos, bueno. Sí, la idea era llevar un botiquín, hermano. Pero no hay botiquín, ese extinguidor ya lo cambia. Aquí tiene un helador del asma. Bueno, les voy a dar a los niños una clase de primeros auxilios. Vienen los hermanos, entonces yo traigo el botiquín y les estoy diciendo qué es lo que contiene el botiquín. Y vienen las hermanas y dicen, hay un incendio, y salimos corriendo y hace como que se tropieza y se hace una herida simulada con katsu o algo así. Entonces empezamos a curarla, a sanarla, a la herida, y les explicamos a los niños, ya viendo ellos ahí alrededor. Entonces del botiquín sacamos una Biblia y les decimos que así como esto sirve para sanar las heridas del cuerpo, la Biblia sirve para sanar las heridas del alma. Ya me andan convenciendo, ¿eh? Muy bien, hermanos. Mire, eso es creatividad, hermanos. O sea, hay que usar lo que tenemos, hermanos, ¿sí? A ver, ustedes, hermanos, ¿qué hicieron? ¿Qué tal? Buenas noches. En nuestro caso nos tocó un centro de rehabilitación de menores con abandono y drogadicción. Entonces pensamos en la historia de José, pero queríamos expresarlo de tal manera de que fuera una persona la que estuviera contando la historia y la persona que iba a hacer, la presentación de la historia iba a ser un niño. Íbamos a cambiar nombres, expresando que el niño había soñado que tenía muchos carritos, pero demasiados carritos, más que todos los que estaban ahí. Y pues las personas iban a hacer así como de que, no, pues está loco y así. Y bueno, íbamos a parafrasear esa historia, la de José, e íbamos a cerrar cada una de estas presentaciones con 3 versículos. El primero era Salmos 27:10, que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces, de esa manera expresaríamos que bueno, nunca estamos solos. Igual íbamos a utilizar Isaías 41:10, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y íbamos a cerrar con Juan 1:12,
que dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cerrando y dándoles a entender que cada una de las necesidades que en ese momento tienen pueden ser sustentadas solo con una sola cosa, que es recibiéndolo para poder ser hechos hijos de Dios, y mediante eso, pues, vaya, no volverse a sentir solos y también, pues, llenar cada uno de los vacíos que tienen. Porque es bien importante, hermanos, detectar la necesidad. ¿Sí? Que esos niños, ¿qué es lo que más tienen? Soledad, ¿sí? Abandono. Se sienten que no valen nada, hermanos. Entonces hay que detectar la necesidad, hermanos, la necesidad. En el parque hay familias, pero familias, padres que están compartiendo un momento con sus hijos, entonces hay que detectar, hermanos, la situación. Escuelas, puede ser una universidad, puede ser una primaria, puede ser una secundaria, hay que detectar, hermanos, y ubicar, así como Jesús lo hacía. Hospitales, ¿verdad? ¿Sí son 4 o 5? 4. Así es. Y trabajar, hermanos, trabajar la situación que tenemos, hermanos, para poder exponer el mensaje. Bueno, nosotros ahí estábamos platicando y decidimos que lo primero que tenemos que hacer es identificar al público que le vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, en un hospital normalmente cuando tú vas, pues no te dejan entrar a hablar con el enfermo. Tú con quien vas a tratar es con el pariente, o sea, es una persona que a él no le está doliendo físicamente, pero que le está doliendo emocionalmente, ¿va? Entonces, eso es lo primero que decidimos, saber a quién le vas a compartir, y decidimos, a ver si me acuerdo bien, decidimos contar una historia bíblica. Acuérdense que le estamos hablando a alguien que está con su paciente adentro, y él está afuera. Entonces, contar una historia bíblica o narrarla, pero con el equipo personificado de esa historia que vamos a platicar, que vamos a contarles. Y decidimos tomar la historia del centurión y su criado, que el centurión dice: es que tú no tienes que ir allá adentro, tú solamente desde aquí donde estás puedes hacer la obra. Porque eso es lo que la persona que está afuera está deseando y está esperando. No podemos ir ahí a donde está, pero Cristo sí lo puede hacer. Y después la aplicación sería: a Cristo no lo detiene ni el tiempo, ni la distancia, ni la materia, ni nada. Cristo lo puede hacer a la distancia, y lo único que tienes que hacer es creer. Entonces, por medio de esta historia, primero vas a fortalecer la fe de la persona que está afuera oyendo y que necesita ser fortalecido y creer. Entonces, para no hacer tan largo esto, sería todo. Muy bien, hermanos, ahí hay que ubicar la necesidad siempre para poder trabajarlo. El 5, hermanos, adelante. Hola, hermano, Dios le bendiga. Nuestro proyecto fue redes sociales, Instagram y Facebook. Lo que nosotros decidimos hacer fue atacar temas controversiales que a lo mejor no se tocan dentro de la iglesia y allá afuera. Por ejemplo, temas como el feminismo, el aborto, o inclusive dentro de la iglesia temas como el yugo desigual. Y la forma creativa de hacerlo sería mediante imágenes, porque considero yo, y videos, porque creo que los textos, tanto leer, creo que hoy en día la gente los aburre. Y pues más que nada sería eso, expandirnos mediante pagar publicidad para que el mensaje sea más extenso, llegue a más personas, y usar hashtags para que llegue también a más personas. Oye, hermano, ya para terminar, porque ya nos están dando carrilla. Mire, ¿cómo, hermanos? Déjenme le bajo aquí. Estrategias de evangelismo creativo, hermanos. El evangelismo visual, hermanos. O sea, hay una forma de predicar de una forma visual. ¿Cómo? A través de una obra de teatro, pantomima, murales, carteles visuales. ¿Cuál sería, hermanos, el evangelismo digital? Podemos usar videos, reels, podcasts, campañas con hashtag. Evangelismo sensorial, hermanos.
experiencias vivas, cafés, hermanos evangélicos. Hay un amigo que en Tijuana tiene un café, hermanos, y tiene música y todo, y constantemente están ahí llegando y están predicando todos los fines de semana, predicando el evangelio a través de un café, hermanos. Evangelismo relacional, hermanos, lo que hablábamos aquí, ¿sí? Yo, mi círculo natural, hermanos, amistades, mis compañeros de clases, hacer comidas con propósito para invitar al círculo, hermanos, que está cerca de nosotros. Evangelismo artístico, hermanos, a través de música, pintura, danza, fotografía. Hay muchas formas, hermanos, de predicar, muchas formas de predicar. Solamente hay que detectar la subcultura, la necesidad y ser creativos, hermanos, que Dios nos guíe. ¿Y cómo vamos a lograr esto, hermanos? Bueno, las claves, hermanos, las claves del evangelismo creativo son las siguientes. 1, orar, hermanos, y pedir a Dios que Él nos dé la creatividad que necesitamos para predicar. 2, debemos mantener, hermanos, el mensaje bíblico intacto cada vez que prediquemos. 3, hermanos, debemos conocer a nuestra audiencia, como dijo nuestro hermano. 4, usa los dones que Dios te dio. 5, evalúa los resultados, hermanos. Y 6, nunca dejes de actualizarte, siempre está actualizándote a los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, no sé, hermanos, pero en la conclusión, bueno, no sé si va a haber sesión de preguntas, si tenemos tiempo o no, ya que me digan, porque se me hace que ya no. Dios, hermanos, es el creador por excelencia. Ustedes pueden voltear a donde ustedes quieran, hermanos, y lo único que vamos a encontrar es creatividad. ¿Y quién es la excelencia en la creatividad? Es Dios, hermanos. Entonces, y nosotros somos a imagen de Él, entonces quiere decir que hay creatividad en nuestra vida. Entonces siempre hay que orar para que Él nos guíe, hermanos, de qué forma vamos a llevar el evangelio al lugar, a la subcultura, al punto, a las personas donde vamos a llevar ese mensaje, pero siempre con un mensaje intacto. ¿Preguntas, hermanos? ¿Preguntas? Ya se quieren ir, ¿va? Me dijeron que le diera el micrófono. Perdón. Bueno, normalmente en mi iglesia yo trabajo con los niños, entonces pues el momento del llamado y de la invitación es cortito, porque pues obviamente a los niños no los puedes tener tanto tiempo ocupados. Pero mi pregunta es, cuando estás en una plaza, en un parque, en un mercadito, ¿cómo sería ese tiempo o cuánto tiempo debería de tomarme para poder hacer la invitación y poder acercarlos a Cristo? ¿Sería individual o sería grupal o ya con mi equipo cada quien que tome a una persona o cómo sería el momento? Porque sí, ya les presenté por medio de la creatividad, pero ahorita me causó mucho lo que me dijo de tirar el anzuelo, pero también pues estarlo jalando, ¿no? Entonces, ese momento, ¿cuánto tiempo estaría recomendable en un parque, en un área pública? Obviamente, hermanos, pues no mucho tiempo, ¿verdad? O sea, no puedo decir una cantidad de minutos o tiempo, pero sí debe ser algo corto, hermanos. A menos de que Dios diga otra cosa, hermanos, si Dios empiece a hacer algo, pues hay que darle libertad siempre a Dios, ¿verdad? Al Espíritu Santo, que Él trabaje y que Él haga lo que tenga que hacer. Pero, hermanos, tal vez 5 minutos, máximo 10 minutos, pero aquí la clave es la organización que usted lleve precisamente, hermanos, para que no se vayan de ahí sin tomar datos y sin darle seguimiento a las personas que aceptaron a Jesús. Sí, eso es muy importante, los niños. Y darle, hermanos, hablábamos de que predicar es hacer discípulos, hermanos, entonces darle un seguimiento a esos niños y a esas familias. Eso es muy, 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 pero muy importante, hermanos. ¿Sí? ¿Alguien más, hermanos, que tenga una pregunta? ¿No? Cuento hasta 3, hermanos. 1, 2, no marco el extintor, hermano. El hermano sí predica 30 minutos. Sí. Sí. Y los códigos de la subcultura, hermanos, es bien importante detectar a quién le estamos predicando. Fíjese, ya con eso termino. Dado a que yo trabajo donde trabajo, hermanos, siempre que hay un funeral donde no hay alguien que oficie, hermanos, a mí me hablan, hoy me hablaron. Y me dijeron, andas de vacaciones, sí, andas de vacaciones. Y mandé a un pastor.
Entonces, yo ahí, hermanos, tengo contacto con las familias y me hablan y voy, predico el evangelio en los funerales. Y de ahí, hermanos, he sacado, o sea, sacado el anzuelo, hermanos, ¿sí? Y hemos discipulado gente. O sea, fíjese, ¿a qué pastor se le ha ocurrido así como que vaya y diga, oye, cuando necesiten un pastor en un servicio funerario, invítenme, pero ¿dónde es donde están más sensibles, pastor? ¿Sí? Y yo aprovecho eso, hermanos, también. O sea, yo donde estoy aprovecho la oportunidad que tengo, digo, y improviso. Fíjese, y ellos la primera vez que lo hice, querían pagarme. Y les digo, no, nosotros no cobramos. Dice, no, es que cuando son católicos, sí, pues sí cobran, ¿verdad? Los padres y el coro. Y yo, no, nosotros es una bendición poder compartir y predicar. Y eso le llamó la atención a la empresa también, que los pastores no cobramos. Y también, ¿por qué no cobran? Y pum. Entonces, siempre, hermanos, hay que usar cualquier pretexto que tengamos para predicar el evangelio, de veras. O sea, no le dé vergüenza. Hágalo. Bueno, creo que ya terminamos, hermanos. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Comentarios, chismes? No, porque esos no son de Dios. ¿No? Muy bien. Entonces, pues vamos a orar, nos ponemos de pie, hermanos. Si gustan información más detallada de esto, hermanos, realmente lo hicimos no muy largo porque, mire, el tiempo era corto, hermanos.